Hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse con honestidad. ¿Cuántas de las heridas que hoy te pesan fueron causadas por otros? ¿Y cuántas siguen abiertas porque tú sigues invitando a quien las provocó? La mayoría cree que sufrir mucho demuestra bondad, madurez o amor, pero la vida enseña algo diferente. Cuando confundes compasión con permisividad, terminas convirtiéndote en el guardián de tu propio dolor. Hay personas que no destruyen tu vida una sola vez, la destruyen cada vez que les das una nueva oportunidad para hacerlo. Y quizá la verdadera sabiduría no sea seguir perdonando, sino aprender cuándo dejar de abrir la puerta. Hay una confusión muy común que hace sufrir a muchísimas personas durante años. Confundimos perdonar con permitir. Confundimos la bondad con la ausencia de límites. Confundimos el amor con la obligación de seguir soportando aquello que nos hace daño. Y cuando hacemos esa confusión, empezamos a pagar un precio emocional enorme, porque perdonar es una cosa y permitir que te sigan dañando es otra completamente distinta. Perdonar es un acto que ocurre dentro de ti. Es una decisión que tomas para liberarte del resentimiento, de la rabia, del peso que llevas en el corazón. Perdonar no significa que lo que ocurrió estuvo bien. No significa que apruebas lo que te hicieron. No significa que olvidas. Significa simplemente que decides no convertirte en prisionero de ese dolor para siempre. Pero permitir que alguien siga entrando en tu vida para repetir el mismo comportamiento es algo muy diferente. Durante mucho tiempo observé a personas extraordinarias, personas buenas, generosas, nobles, que sufrían una y otra vez por la misma razón. Decían, yo ya le he perdonado. Y cuando profundizábamos un poco más, descubríamos que no solo habían perdonado, también habían vuelto a abrir la puerta, habían vuelto a entregar confianza, habían vuelto a aceptar faltas de respeto, habían vuelto a justificar comportamientos que nunca debieron justificar. Y entonces el ciclo comenzaba otra vez. La herida no permanecía abierta porque no hubieran perdonado. La herida permanecía abierta porque seguían exponiéndose a aquello que la causaba. La vida me ha enseñado algo muy sencillo. Si alguien pisa una flor una vez, la flor puede recuperarse. Pero si permites que la sigan pisando todos los días, llegará un momento en que ya no tendrá fuerza para crecer. Las personas somos iguales. Tenemos una enorme capacidad para superar dificultades, pero necesitamos espacios donde podamos sanar y no se puede sanar en el mismo lugar donde constantemente te hieren. Muchas veces escucho frases como, pero es que no quiero ser rencoroso. Magnífico. No seas rencoroso. El rencor destruye más a quien lo guarda que a quien lo provoca. Pero tampoco te conviertas en alguien que confunde la ausencia de rencor con la ausencia de criterio. Puedes desearle lo mejor a alguien y al mismo tiempo decidir que ya no tendrá acceso a tu vida. Puedes perdonar sinceramente y aún así mantener distancia. Puedes liberar tu corazón sin volver a entregar tu tranquilidad, porque hay algo que debemos comprender profundamente. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. El acceso a tu vida es un privilegio que los demás deben cuidar. Y cuando alguien demuestra repetidamente que no sabe cuidar ese privilegio, cerrar la puerta no es odio, no es venganza, no es dureza, es respeto. Respeto por tu paz, respeto por tu dignidad, respeto por la persona en la que estás intentando convertirte, porque perdonar te libera del pasado, pero poner límites es lo que protege tu futuro. Hay una idea profundamente equivocada que muchas personas arrastran durante años sin darse cuenta. La idea de que cuanto más soportan, más valiosas son. Como si la capacidad de aguantar decepciones, faltas de respeto, humillaciones o comportamientos dañinos fuera una demostración de fortaleza, de amor o incluso de grandeza personal. Y quiero decirte algo que puede cambiar por completo tu forma de verte a ti mismo. Tu valor no depende de cuánto soportas. Tu valor no aumenta cada vez que callas una herida. Tu valor no crece cuando aceptas lo inaceptable. Tu valor no se multiplica por el número de veces que perdonas aquello que sigue haciéndote daño. Sin embargo, muchas personas viven como si fuera así. He conocido personas extraordinarias que eran incapaces de reconocer su propio valor. Personas inteligentes, generosas, nobles, con un corazón enorme. Pero cuando alguien las trataba mal, permanecían allí. Cuando a alguien les faltaba el respeto, encontraban una justificación. Cuando alguien volvía a decepcionarlas, pensaban que quizás debían comprender un poco más. Y poco a poco fueron asociando el sacrificio constante con el amor verdadero. Pero el amor verdadero nunca debería exigir que te destruyas para demostrarlo. Recuerdo una conversación con una persona que llevaba años sufriendo en una relación profundamente desequilibrada. Me decía, es que he luchado mucho por esto. Y mientras hablaba me di cuenta de algo. Estaba orgullosa de todo lo que había soportado. Como si el sufrimiento acumulado fuera una prueba de su valor. Como si la cantidad de dolor invertido justificara seguir allí. Y esa es una trampa muy peligrosa. Porque cuando conviertes la resistencia al daño en una virtud, terminas olvidando algo esencial. También es una virtud saber marcharse,
También es una virtud decir basta. También es una virtud proteger tu paz. Hay personas que creen que ser fuerte significa aguantar. Pero muchas veces la verdadera fortaleza consiste en levantarte y salir de donde ya no te están tratando como mereces. La vida me ha enseñado que las personas más admirables no son las que soportan cualquier cosa. Son las que conocen su dignidad. Son las que entienden que su valor no depende de la aprobación de nadie. Son las que pueden mirar una situación dañina y decir, esto no es para mí, porque cuando una persona reconoce su valor, ocurre algo maravilloso. Deja de negociar lo esencial, deja de mendigar respeto, deja de perseguir cariño donde constantemente recibe dolor. Comprende que no necesita demostrar nada soportando más y eso cambia todo. Porque el día que entiendes que tu valor es inherente, que no depende de lo que toleras ni de cuánto sacrificas por otros, empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a elegir entornos más sanos. Empiezas a rodearte de personas que te cuidan. Empiezas a construir una vida basada en el respeto y no en la resistencia. Y descubres algo profundamente liberador. Las personas valiosas no son las que más soportan. Son las que nunca olvidan cuánto valen. Hay una verdad que cuesta muchísimo aceptar porque toca una de las necesidades más profundas del ser humano. La necesidad de sentirnos queridos. Todos queremos ser amados. Todos queremos sentir que somos importantes para alguien. Todos queremos encontrar personas con las que compartir la vida, los sueños, las alegrías y también las dificultades. El cariño es una de las fuerzas más poderosas que existen. Tiene la capacidad de levantarnos cuando estamos caídos, de darnos energía cuando estamos agotados y de recordarnos que no estamos solos. Pero precisamente porque el cariño tiene tanto poder, debemos tener mucho cuidado con él. Porque cuando el cariño deja de caminar junto a la dignidad y empieza a colocarse por encima de ella, comienza el sufrimiento. He visto muchas personas quedarse donde no deberían quedarse por una sola razón, porque quieren mucho a alguien. No se quedan porque la respeten, no se quedan porque sean felices, no se quedan porque la relación sea sana, se quedan porque sienten cariño. Y poco a poco terminan aceptando situaciones que jamás habrían aceptado si observaran esa misma realidad desde fuera. Es curioso cómo funciona la mente humana. Cuando no hay emociones de por medio, vemos las cosas con claridad. Si vemos a un amigo siendo manipulado, maltratado o constantemente menospreciado, solemos identificar rápidamente el problema. Pero cuando somos nosotros quienes sentimos afecto por la persona que nos hace daño, la claridad desaparece. Empezamos a justificar, empezamos a minimizar, empezamos a convencernos de que las cosas no son tan graves. Y ahí aparece uno de los mayores riesgos emocionales de la vida. Confundir el cariño con una razón para permanecer donde tu dignidad está siendo erosionada. Recuerdo una conversación con una persona que me decía, sé que no me trata bien, pero le quiero muchísimo. Y aquella frase me hizo reflexionar. Porque muchas veces creemos que el cariño resuelve los problemas cuando en realidad solo los oculta temporalmente. El afecto puede hacer que ignores señales evidentes durante meses o incluso años. Puede hacer que toleres faltas de respeto que jamás aceptarías de alguien a quien no amas. Pero hay algo que debemos comprender profundamente. El cariño no convierte lo incorrecto en correcto. Que quieras a alguien no significa que deba permanecer en tu vida. Que tengas sentimientos por una persona no significa que debas aceptar cualquier comportamiento. Que exista amor no significa que deba desaparecer el respeto. Las relaciones sanas nunca obligan a elegir entre el cariño y la dignidad. Las dos cosas deben convivir. Cuando una relación exige que sacrifiques constantemente tu autoestima para conservar el afecto, deja de ser una relación que te construye y empieza a convertirse en una relación que te consume. La dignidad es silenciosa. No grita, no exige atención, pero cuando la pierdes, empiezas a perder partes de ti mismo sin darte cuenta. Empiezas a callar cosas que necesitas decir. Empiezas a aceptar cosas que te duelen. Empiezas a justificar lo injustificable. Y entonces el cariño deja de ser un refugio para convertirse en una cadena. Nunca olvides esto. El cariño puede enriquecer tu vida, pero jamás debe costarte tu dignidad. Hay algo fascinante en la psicología humana. Somos capaces de ver la realidad con enorme claridad cuando se trata de los demás, pero cuando hablamos de nosotros mismos, especialmente cuando hay emociones involucradas, esa claridad desaparece. Entonces empezamos a construir historias que nos tranquilizan, que nos permiten seguir donde estamos, que nos ayudan a evitar decisiones difíciles. Y muchas veces esas historias tienen forma de excusas. Las excusas son cómodas porque alivian temporalmente el dolor de aceptar la verdad. Nos permiten seguir creyendo que las cosas cambiarán, que la situación mejorará, que la persona terminará comportándose de una manera diferente. El problema es que mientras las excusas crecen, la realidad sigue siendo la misma. He observado esto durante años. Personas inteligentes, preparadas,
con una enorme capacidad para comprender a los demás, atrapadas en situaciones que claramente les hacían daño. Cuando les preguntabas por qué seguían allí, las respuestas casi siempre eran parecidas. Está pasando por un momento difícil. En el fondo es buena persona. No quiso hacerlo. Seguro que cambiará. Tiene muchos problemas. Y mientras escuchaba esas explicaciones, me daba cuenta de algo importante. Ninguna de ellas estaba describiendo la realidad. Estaban describiendo una esperanza. Y la esperanza es maravillosa cuando te impulsa a construir algo mejor. Pero puede ser tremendamente peligrosa cuando te impide aceptar lo que ya está ocurriendo delante de tus ojos. Porque la realidad tiene una característica muy interesante. No necesita explicaciones. La realidad simplemente se manifiesta a través de los hechos. Si una persona te falta el respeto constantemente, eso es un hecho. Si una persona incumple una promesa una y otra vez, eso es un hecho. Si una persona te hace sentir pequeño, inseguro, poco valorado de forma repetida, eso es un hecho. Y cuando los hechos se repiten durante mucho tiempo, seguir buscando excusas no cambia la situación. Solo prolonga tu permanencia dentro de ella. Recuerdo una ocasión en la que alguien me dijo algo que nunca olvidé. Me comentó: llevo años esperando que esta persona sea quien dice que quiere ser. Aquella frase me impresionó profundamente, porque muchas veces dejamos de relacionarnos con quien tenemos delante para relacionarnos con la versión que imaginamos que podría llegar a ser. Y ahí nace gran parte del sufrimiento. No vivimos conectados con la realidad, vivimos conectados con el potencial. Pero la vida se construye sobre hechos, no sobre posibilidades. Eso no significa perder la capacidad de comprender, no significa volvernos fríos o insensibles. Todos cometemos errores, todos atravesamos momentos difíciles, todos necesitamos comprensión alguna vez. Pero comprender a alguien no implica ignorar la evidencia de manera indefinida. Llega un momento en el que la realidad merece más atención que las explicaciones. Llega un momento en el que los comportamientos pesan más que las promesas. Llega un momento en el que debes dejar de preguntarte por qué alguien actúa así y empezar a preguntarte si esa conducta tiene un lugar en tu vida. Porque las excusas pueden retrasar una decisión, pero nunca pueden cambiar una realidad que ya se ha mostrado repetidamente. Hay una cualidad maravillosa que ha permitido al ser humano superar dificultades enormes a lo largo de la historia. Esa cualidad es la esperanza. Gracias a la esperanza seguimos adelante cuando las circunstancias son difíciles. Gracias a la esperanza encontramos fuerzas cuando parece que ya no quedan. Gracias a la esperanza, muchas personas han conseguido transformar su vida. Por eso, nunca hablaré en contra de la esperanza. La esperanza es necesaria. La esperanza es hermosa. La esperanza es una de las energías más poderosas que existen. Pero precisamente porque es tan poderosa, debemos aprender a utilizarla con sabiduría. Porque cuando la esperanza deja de caminar de la mano de la realidad, puede convertirse en una trampa. Uno de los errores más frecuentes que cometemos es confundir esperanza con evidencia. Esperamos que alguien cambie y terminamos actuando como si ese cambio ya hubiera ocurrido. Esperamos que una relación mejore y comenzamos a ignorar lo que está sucediendo en el presente. Esperamos que una persona aprenda de sus errores y dejamos de prestar atención a sus comportamientos reales. Y poco a poco dejamos de vivir en los hechos para vivir en las expectativas. He visto esta situación muchas veces. Personas que permanecen durante años en relaciones que las desgastan emocionalmente porque siguen aferradas a una posibilidad. No permanecen por lo que reciben hoy. Permanecen por lo que creen que podrían recibir mañana. No se relacionan con la realidad actual. Se relacionan con una versión futura que imaginan. Recuerdo una conversación con una persona que llevaba muchísimo tiempo esperando que alguien cambiara. Cuando le pregunté qué había cambiado realmente en los últimos años, se quedó en silencio. Después de unos segundos respondió: todavía nada, pero creo que esta vez será diferente. Aquella respuesta reflejaba algo muy humano. No estaba observando evidencia, estaba sosteniéndose únicamente sobre esperanza. Y la esperanza, cuando no está respaldada por hechos, puede prolongar el sufrimiento durante muchísimo tiempo. Porque la evidencia tiene una característica muy sencilla, no necesita interpretaciones complicadas. La evidencia son acciones repetidas, son comportamientos consistentes, son decisiones que se mantienen en el tiempo. Una disculpa no es evidencia. Una promesa no es evidencia. Una intención no es evidencia. Un momento emocional tampoco es evidencia. La evidencia aparece cuando las acciones cambian de manera sostenida y constante. Y eso requiere tiempo. A veces queremos creer tan profundamente que alguien será diferente que terminamos ignorando lo que nos está mostrando una y otra vez. La mente humana tiene esa tendencia. Cuando deseamos mucho algo, buscamos señales que confirmen nuestra esperanza y dejamos de prestar atención a todo lo demás. Pero la vida suele ser más simple de lo que pensamos. Las personas nos muestran quiénes son principalmente a través de lo que hacen, no a través de lo que dicen. Y cuanto antes aprendamos a observar comportamientos en lugar de discursos, menos sufrimiento innecesario acumularemos. Esto no significa volvernos desconfiados.
no significa perder la capacidad de creer en los demás. Significa aprender a equilibrar el corazón con la realidad. Significa conservar la esperanza sin renunciar a la evidencia. Significa comprender que una expectativa no puede tener más peso que los hechos. Porque cuando la esperanza te obliga a ignorar lo que ya has visto repetidamente, deja de ser una fortaleza y se convierte en la razón por la que permaneces donde ya no deberías estar. Hay algo que a menudo no somos capaces de ver cuando estamos dentro de una situación emocionalmente compleja, y es el impacto invisible de nuestras propias decisiones sobre nosotros mismos. Porque no solo importa lo que los demás hacen, sino lo que nosotros decidimos permitir. Y en ese proceso silencioso, casi imperceptible, ocurre algo muy profundo. Cada vez que ignoras una falta de respeto, te envías un mensaje a ti mismo. Y ese mensaje no es pequeño, no es neutro, es un mensaje que moldea tu identidad. Cuando alguien te habla de una forma que no merece tu dignidad y tú decides callar, no solo estás evitando un conflicto externo, estás construyendo una narrativa interna. Estás diciéndote, aunque no lo expreses en voz alta, que quizás no es tan importante lo que sientes, estás diciéndote que tal vez no merece la pena defenderte. Estás diciéndote que esa situación es aceptable, que se puede tolerar, que forma parte de la vida. Y lo más preocupante es que ese mensaje no se queda en un solo momento. Se repite, se refuerza, se convierte en hábito. He visto esto muchas veces en personas extraordinarias. Personas con un enorme potencial, con sensibilidad, con inteligencia emocional, pero que en determinadas relaciones empiezan a ceder poco a poco su propio respeto. Al principio es algo pequeño, una frase que incomoda, una actitud que no gusta, una situación que no parece grave, y deciden no darle importancia. No vale la pena, se dicen, y puede que tengan razón en ese momento concreto. Pero el problema no es ese instante, el problema es el patrón, porque cada vez que decides no reaccionar ante algo que te hiere, estás entrenando a tu mente para aceptar ese nivel de trato como normal. Es como si poco a poco fueras bajando el estándar de lo que consideras aceptable en tu vida. Recuerdo haber observado en el mundo empresarial algo muy revelador. Las organizaciones que no establecen límites claros respecto a comportamientos inadecuados acaban perdiendo no solo eficiencia, sino también cultura. Porque lo que no se corrige se normaliza, y lo que se normaliza se expande. En las relaciones humanas ocurre exactamente lo mismo. Si permites pequeñas faltas de respeto, estás educando a los demás sobre lo que pueden hacer contigo, pero aún más importante, estás educando a ti mismo sobre lo que estás dispuesto a aceptar. Y ese es el verdadero punto crítico. Porque la forma en que te tratas a ti mismo en esos momentos define tu autoestima más que cualquier discurso motivacional. No es lo que dices sobre tu valor lo que importa, sino lo que haces cuando tu valor es puesto a prueba. He conocido personas que decían valorarse mucho, pero que repetidamente se quedaban en situaciones donde no eran respetadas. Y con el tiempo, algo inevitable ocurría. Su autoestima no se deterioraba por lo que otros hacían, sino por lo que ellas mismas permitían. Porque el respeto que no te exiges a ti mismo, nadie más lo va a sostener por ti de manera constante. Cada vez que ignoras una falta de respeto, estás reforzando una versión de ti que acepta menos de lo que merece. Y esa versión empieza a ocupar espacio en tu vida. Hasta que un día te das cuenta de que has normalizado lo que nunca debió ser normal. Por eso, no se trata solo de los demás. Se trata de ti, de lo que te dices a ti mismo en silencio, de lo que decides tolerar, de lo que decides no tolerar. Porque al final, cada límite que respetas construye tu dignidad y cada límite que ignoras la debilita un poco más. Y lo que te dices a ti mismo una y otra vez termina convirtiéndose en la forma en la que vives contigo. Hay un momento en la vida en el que empiezas a darte cuenta de algo muy simple, pero profundamente liberador. Durante años has estado tomando decisiones emocionales, justificando comportamientos, analizando casos uno por uno, intentando entender si esta persona sí, pero aquella no, si esta situación merece otra oportunidad o si esta otra ya cruzó la línea. Y sin darte cuenta, has estado viviendo en un estado constante de evaluación interna. Y ese estado, aunque parezca lógico, desgasta más de lo que imaginamos. Porque cada excepción que haces no solo afecta a la relación con los demás, también afecta a tu relación contigo mismo. Te obliga a justificar, a explicar, a reinterpretar, a debatir internamente lo que ya en el fondo sabes. Y esa conversación interna constante genera ruido, tensión, desgaste emocional. Y ese desgaste impide algo muy importante, la paz. He visto muchas personas que no están en conflicto con el mundo, están en conflicto consigo mismas, no porque no sepan lo que está bien o mal, sino porque hacen excepciones constantes a sus propios principios. Y cada excepción abre una puerta a la duda. ¿Hice bien? ¿Debí permitirlo otra vez? ¿Esta vez será diferente? ¿Estoy siendo demasiado duro?
Y esa cadena de preguntas nunca termina de cerrarse. Recuerdo una situación en la que alguien me decía, yo sé perfectamente lo que debería hacer, pero no soy capaz de aplicarlo siempre. Y le respondí algo que he observado muchas veces en la vida real. El problema no es saber qué hacer, el problema es que cada vez que haces una excepción vuelves a empezar el debate desde cero. Porque cuando no hay excepciones hay claridad, y donde hay claridad hay calma. Pero cuando hay excepciones hay negociación interna constante. La mente humana necesita coherencia para estar en paz. Cuando tus decisiones son coherentes, tu mente descansa. Pero cuando dices una cosa y haces otra, cuando estableces un límite y luego lo flexibilizas dependiendo de la persona, del momento, de la emoción, tu mente entra en un estado de tensión permanente. Y eso ocurre especialmente en las relaciones personales. Cuando decides que alguien no debería tener acceso a tu vida por una razón clara, pero luego haces una excepción porque es familia, porque lleváis muchos años, porque ha pedido perdón, porque esta vez parece diferente, lo que realmente estás haciendo no es solo abrir la puerta a esa persona, estás abriendo la puerta a la confusión interna. Y la confusión es el enemigo silencioso de la paz. He aprendido que las personas más tranquilas no son las que tienen menos problemas, sino las que tienen reglas más claras. No están constantemente revisando sus decisiones, no están constantemente justificando sus límites, no están constantemente negociando consigo mismas, porque cuando una regla se aplica siempre, deja de generar debate. Se convierte en estructura, y la estructura da estabilidad emocional. La paz aparece cuando dejas de vivir en modo excepción y empiezas a vivir en modo coherencia, cuando entiendes que si algo no es adecuado para tu vida, no lo es, independientemente de quién lo haga, cuánto tiempo lleven o qué historia compartan. Eso no es rigidez, es orden mental. Y el orden mental es una de las formas más profundas de bienestar, porque al final no es el mundo exterior el que más altera tu paz, sino las excepciones que haces dentro de ti para intentar encajar lo que ya sabes que no encaja. Y cuando esas excepciones desaparecen, la mente descansa, el corazón se estabiliza y la vida se vuelve más ligera. La paz no llega cuando todo es perfecto, sino cuando ya no necesitas justificar lo que en el fondo siempre supiste. Hay una idea que parece evidente cuando la escuchas, pero que en la práctica a muchas personas les cuesta muchísimo aplicar. Y es esta. No puedes construir una vida plena mientras sigues conectado al daño. No puedes avanzar con claridad si una parte de tu energía, de tu atención y de tu emoción sigue atada a aquello que te hiere. Porque la vida no se construye solo con lo que añades, sino también con lo que decides soltar. He visto a muchas personas con un enorme potencial quedarse estancadas, no porque no tuvieran capacidades, sino porque seguían emocionalmente conectadas a situaciones que les restaban fuerza. Personas inteligentes, trabajadoras, con talento, pero que cada día invertían una parte de su energía mental en relaciones, recuerdos o dinámicas que les drenaban. Y cuando eso ocurre es muy difícil crecer de forma coherente. Porque imagina esto de forma sencilla. Es como intentar correr hacia adelante mientras sigues mirando hacia atrás. Puedes avanzar, sí, pero nunca con fluidez, nunca con libertad, nunca con la energía completa que necesitas. Y en la vida emocional ocurre exactamente lo mismo. Recuerdo haber hablado con alguien que decía, estoy intentando reconstruir mi vida, pero sigo pensando constantemente en lo que me hicieron. Y esa frase contiene una verdad profunda. No es solo lo que te hicieron, es lo que sigues manteniendo activo dentro de ti. Porque el daño no solo está en el pasado, el daño sigue vivo cuando sigue ocupando espacio en tu presente. Y ese espacio es muy valioso. Es el espacio donde podrías construir nuevas relaciones, nuevas ideas, nuevas experiencias, pero cuando ese espacio está ocupado por lo que te hirió, el crecimiento se vuelve limitado. No se trata de negar lo que ocurrió, no se trata de hacer como si nada hubiera pasado. Eso no es madurez, es evasión. Se trata de entender que hay una diferencia entre recordar y permanecer conectado emocionalmente. He visto personas que físicamente ya no están en una relación dañina, pero emocionalmente siguen dentro de ella. Siguen revisando conversaciones, siguen imaginando escenarios, siguen preguntándose qué habría pasado si, y mientras su cuerpo está en el presente, su mente sigue atrapada en el pasado. Y eso impide algo fundamental, la construcción de una vida nueva. Porque una vida plena necesita espacio mental disponible, necesita energía libre, necesita atención enfocada en lo que estás creando, no en lo que estás intentando reparar constantemente. En el mundo profesional ocurre algo similar. Cuando un equipo dedica demasiado tiempo a resolver conflictos internos del pasado, pierde capacidad de innovar, de avanzar, de generar valor nuevo. Y en la vida personal es exactamente igual. No puedes construir algo sólido si parte de tu atención sigue anclada en lo que te rompió. Por eso, soltar no es olvidar. Soltar es recuperar energía. Es devolverle a tu presente la fuerza que estabas invirtiendo en el pasado. Y esto no es fácil, porque el vínculo emocional con el daño a veces es más fuerte de lo que pensamos. Pero llega un punto en el que tienes que hacerte una pregunta honesta. ¿Esto que sigo manteniendo vivo dentro de mí me está ayudando a construir la vida que quiero? Porque si la respuesta es no,
Entonces no es solo una cuestión de pasado, es una cuestión de decisión presente. Y la vida plena solo empieza cuando decides liberar espacio para poder construirla de verdad. Porque no puedes avanzar hacia una vida mejor si sigues sosteniendo aquello que te impide caminar. Hay una idea que durante mucho tiempo ha generado mucha confusión en la forma en que nos relacionamos con los demás, y es la creencia de que protegerte a ti mismo es un acto de egoísmo. Como si poner límites, decir, esto no lo acepto, o alejarte de lo que te hace daño fuera una señal de frialdad o falta de sensibilidad. Pero la realidad es mucho más profunda y mucho más madura que eso. Protegerte no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad contigo mismo, con tu bienestar, con tu salud emocional y también con tu futuro. Porque la forma en la que te tratas en los momentos difíciles define mucho más tu vida de lo que crees. No es lo que dices que mereces, es lo que permites. He conocido personas con un corazón enorme, personas que siempre están disponibles para los demás, que ayudan, que escuchan, que sostienen a otros incluso en sus peores momentos, personas admirables. Pero al mismo tiempo, muchas de ellas tenían enormes dificultades para protegerse a sí mismas. Les costaba decir que no, les costaba alejarse de situaciones que les hacían daño, les costaba priorizar su propia paz porque sentían que hacerlo era ser egoístas. Y sin darse cuenta, esa idea los llevaba a un desgaste profundo. Recuerdo una conversación con alguien que me decía, no quiero alejarme porque siento que estaría fallándole a esa persona. Y le pregunté algo muy simple, ¿y quién está cuidando de ti mientras tú cuidas de todos los demás? Hubo un silencio, porque muchas veces olvidamos esa parte. Nos convertimos en responsables del bienestar de todos, excepto del nuestro. Pero la vida no funciona bien cuando tú te abandonas a ti mismo para no incomodar a otros. Porque cuando no te proteges, no solo te desgastas, también pierdes claridad. Empiezas a aceptar cosas que no deberías aceptar. Empiezas a normalizar comportamientos que te hacen daño. Empiezas a justificar lo que antes habrías rechazado con total claridad. Y eso no es generosidad. Eso es pérdida de equilibrio. He visto algo muy interesante en entornos profesionales y personales. Las personas que no establecen límites claros no son más queridas, no son más respetadas, no son más valoradas. Al contrario, suelen acabar más agotadas, más frustradas y muchas veces menos respetadas. Porque cuando no te proteges, envías un mensaje involuntario de que tu bienestar es negociable. Y lo que es negociable termina siendo vulnerado. Protegerte no significa cerrarte al mundo, no significa dejar de ayudar, no significa volverte frío o distante. Significa simplemente entender que tu energía, tu tiempo y tu paz tienen valor y que ese valor también merece ser defendido. Porque no puedes dar lo mejor de ti si estás constantemente drenado por situaciones que te hacen daño. Y esto es importante entenderlo con madurez. No estás eligiendo entre ser buena persona o protegerte. Esa es una falsa dicotomía. Las personas más equilibradas que he conocido son precisamente aquellas que han aprendido a cuidar de sí mismas sin dejar de cuidar a los demás. Porque cuando te proteges, no te alejas del mundo, te acercas a tu mejor versión. Y desde ahí todo lo demás mejora. Por eso protegerte no es egoísmo, es una forma de responsabilidad contigo mismo que te permite vivir con más coherencia, más paz y más autenticidad. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir de una forma mucho más libre, porque dejas de pedir permiso para cuidarte. Hay decisiones en la vida que no se ven desde fuera como valientes, pero que por dentro requieren una fuerza enorme. No son decisiones ruidosas, no son decisiones dramáticas, no son decisiones que reciban aplausos inmediatos. Son decisiones silenciosas, íntimas, profundamente personales. Y una de las más difíciles de todas es esta, elegirte a ti mismo. Porque elegirte a ti mismo no siempre se siente cómodo. A veces implica decepcionar a otros. A veces implica decir no cuando esperaban un sí. A veces implica alejarte de situaciones que te son familiares pero que no te hacen bien. Y precisamente por eso requiere valentía, porque va en contra de una de nuestras necesidades más profundas, que es la de pertenecer, la de ser aceptados, la de no generar conflicto. He visto muchas personas que saben perfectamente lo que necesitan hacer para estar mejor, pero no lo hacen porque temen lo que ocurrirá si se eligen a sí mismas. Temen ser malinterpretadas, temen ser juzgadas, temen parecer egoístas. Y entonces se quedan donde no deberían quedarse, callan lo que deberían expresar, aceptan lo que no deberían aceptar. Y con el tiempo ocurre algo muy interesante. Dejan de preguntarse qué necesitan ellos y empiezan a vivir preguntándose qué esperan los demás de ellos. Recuerdo una conversación con alguien que me dijo algo que me impactó. Sé que debería priorizarme, pero siento que si lo hago voy a decepcionar a personas que quiero mucho. Y en ese momento le respondí con una pregunta muy simple. ¿Y cuánto tiempo más vas a seguir decepcionándote a ti mismo para no decepcionar a otros? Porque esa es la verdadera pregunta. La vida no te pide que elijas entre ti y los demás, pero sí te pide que no te abandones en el proceso. Elegirte a ti mismo no es un acto de egoísmo,
Es un acto de coherencia, es reconocer que si tú no estás bien contigo será muy difícil que todo lo demás funcione de forma equilibrada, porque tú eres el punto de partida de tu vida emocional, no un elemento secundario. He visto personas que en el momento en que empezaron a elegirse no se volvieron más frías ni más distantes. Al contrario, se volvieron más auténticas, más seguras, más tranquilas, porque